Bueno, buenas tardes a todos. Continuamos con este ciclo de charlas de ATEBIS, la Asociación de Entrenadores de Básquetbol del Interior del Chaco. Hoy es la charla número 24 y volvemos a cumplimentar con el disertante de hoy uno de los objetivos que nos habíamos propuesto al inicio, que además de que pudieran disertar los entrenadores de la región, tener la posibilidad de invitar a aquellos entrenadores que son de toda la República Argentina y que habían tenido la posibilidad de dirigir o trabajar en alguno de los equipos de acá de la región, del sudoeste chaqueño. Hoy el caso de tenerlo a Marcelo Ricciotti, un grande que todos lo admiramos, lo seguimos y tuvimos la oportunidad de disfrutarlo en su etapa como jugador, después en su etapa como entrenador, con una característica muy especial, dicho desde mi punto de vista, porque cuando revisaba que Marcelo había estado como jugador en clubes como Pacífico, Independiente de Neuquén, Estudiantes de Bahía, Peñarol, Gimnasia, veía que siempre estuvo muchos años en el paso como por alguno de esos clubes, y es muy importante esa apreciación. Y después como entrenador en Gimnasia, Peñarol, estuvo en México, Regata de San Nicolás, Estudiantes, Quinza, en Española y en Olímpico de la Banda. Y otra de las significaciones que hacía era que pudiste dirigir en clubes donde pudiste jugar. Así que bueno, Marce, bienvenido a TV, para nosotros es un gusto y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a vos, Raúl. Bueno, a Claudio, que fue quien inició un poco el contacto, y después a Tuli, que permitió que hoy yo pueda estar acá. Sinceramente, para mí es un gran honor poder estar hablando de básquet con todos ustedes. Yo lo que siempre digo cuando me toca participar de este tipo de eventos, de este tipo de charlas, aún cuando me ha tocado participar en las reválidas de NEVA y alguna disertación que me ha tocado dar, es que yo nunca dejo de aprender, ¿no? De ninguno de ustedes. Y quizás todo esto que yo vaya a transmitir o que vaya a hablar hoy, muchos de ustedes lo hayan hecho porque algunos tienen mucha más experiencia que yo como entrenador, algunos han ocupado otros roles distintos como entrenador. Mi formación como entrenador es netamente profesional, porque yo dejé de jugar en el año 2001 en Gimnasia y automáticamente me convertí en entrenador jefe del equipo de Gimnasia. Por lo tanto, mi proceso, siempre lo digo, mi proceso como entrenador ha sido un poquito a la inversa de la de muchos o de la de casi todos los entrenadores que puede haber acá o que puede haber en el país, ¿no? Donde cada uno siempre empieza a trabajar con divisiones formativas, va creciendo, se va desarrollando como entrenador y después, ¿sí? Y después va a lo que es el básquet profesional, ¿no? Es un proceso quizás más natural que el que viví yo como entrenador, como fue mi proceso como entrenador. Entonces, por eso digo yo que muchas veces tal vez yo tenga que aprender más de ustedes que ustedes de mí. Pero como yo creo que esto es un feedback y nosotros no es querer enseñar nada, sino es tratar de transmitir pensamientos o ideas o experiencias que me ha pasado y que, bueno, seguramente muchos van a coincidir, otros no, o seguramente algunos tienen otra visión de lo que yo pueda exponer, y todo es respetable y todo puede tener disenso, porque de eso se trata, del debate, del disenso, uno sigue aprendiendo permanentemente. Así que, nada, cuando hablaba con Tuli y me preguntaba a ver qué tema quería, le digo, mira Tuli, yo a veces cuando he hecho algunos campus últimamente, y en ese proceso de transición, desde que terminé de dirigir hasta que empecé a trabajar como funcionario público,
he ido por diferentes lugares y he hecho algunos campamentos. Y en esos campamentos yo no solamente trato de entrenar lo que es la técnica individual y lo que habitualmente se entrena, sino que trato de transmitir experiencia para que el chico no solamente se lleve alguna corrección en lo que hace jugando, sino que aprenda también desde la parte cognitiva a diferentes aspectos que tienen que ver con el día de mañana si llega a ser jugador profesional. Entre ellos metía una charla de scouting, ¿sí? Para que los chicos vean cómo se maneja un equipo profesional en cuanto al scouting y para que sepan. Y la otra charla que yo daba sobre el cierre de campus era de transición al profesionalismo, ¿sí? Que bueno, es transmitirle un poquito a aquellos adolescentes y a aquellos chicos que están con 15, 16, 17 años y que sueñan con algún día ser jugadores profesional, experiencias propias como jugador y vivencias propias de entrenador en procesos de equipos donde estuve. Así que un poco surgió, le pareció bien el tema de la charla de la transición, y bueno, de eso voy a tratar de hablar. Simplemente es compartir lo que yo creo, cómo debería manejarse una transición de un chico que el día de mañana puede llegar a ser jugador de básquet profesional, ¿no? Así que si te parece, Raúl, yo Ahí estamos. empiezo. Estás habilitado, ¿Sí? sí, compartí. Bárbaro. Bárbaro. A ver, cuando hablamos de... Para que no me aparece, che. Ahí está. Ahí está. Ahí está abriendo. Perfecto, Marce, se ve perfecto. Bueno, me alegro. Cuando hablamos de transición al básquet profesional, lo primero que yo les cuento a los chicos es de qué se trata esto, qué es una transición, ¿sí? ¿Qué es una transición a ser profesional? Y bueno, es el tiempo que transcurre para mí entre el desarrollo final del jugador junior hasta lograr la dedicación exclusiva y hacer del deporte un medio de vida. A ver, yo siempre pongo como experiencia que cuando yo tenía la edad de 15, 16 años, 17 años, yo no tenía ni idea de lo que era el básquet profesional. Ni nunca pensé en mi vida, en mi cabeza, que se me cruzara poder vivir del básquet. Lo que uno anhelaba era tratar de jugar lo mejor que podía, entrenar lo más duro posible y después llegar algún día a integrar las selecciones nacionales. Primero la de la ciudad, después la provincial y después la nacional. Pero de ahí a vivir como profesional de un deporte, cosa que me parece totalmente un privilegio, ¿sí? En mi época no se soñaba. Entonces decir, bueno, ¿qué es una transición a llegar a ser profesional? Para mí es eso, ¿sí? Es la manera en que uno se va preparando, ¿sí? Hoy en día tiene muchas más herramientas y muchas más cosas, ¿sí? Para poder, el día que te toca, estar preparado y entrar al deporte profesional sabiendo de qué se trata, ¿sí? O sabiendo qué es. Para eso hay aspectos que, a mi criterio, son muy importantes y que hay que considerar. Sí, hay aspectos que son deportivos, ¿sí? Y hay aspectos que son extradeportivos. Que los extradeportivos están totalmente ligados a lo que es la actualidad que hoy vivimos en algunos casos. Pero me voy a dedicar primero a los aspectos deportivos. Bueno, a tener la rutina de entrenamientos generales. ¿Sí? Cuando yo hablo de rutinas de entrenamientos generales, hablo de las tácticas de estrategia de equipo, ¿sí? Y en cuanto al aspecto cognitivo del aprendizaje del juego en sí, ¿sí? Que hay que dominar un montón de cosas para aprender a este juego y que no solamente es o correr, tirar, o picarla, o pasar, no, hay que entender el por qué, el cuándo, el cómo, de cuándo hacer las cosas, cómo hacer las cosas, por qué hacerlas.
Y me parece que en la etapa de transición, si nosotros desarrollamos y formamos a un chico desde el aspecto cognitivo, los entrenadores cuando lo reciban en un equipo de Liga Nacional van a ser, en principio, mejores sparring, ¿sí? En principio, mejores sparring, o hoy, ¿sí? Ya hay muchos chicos que participan directamente, ¿sí? Ha cambiado mucho lo que ha sido la liga en épocas anteriores, donde por ahí jugaban los juniors que eran muy buenos, los que no eran tan buenos les costaba mucho más, pero, pero bueno, me parece que el aspecto cognitivo en cuanto a la táctica y la estrategia de equipo es muy importante, y a la hora de formar y desarrollar un chico pensando en una transición, creo que hay que prestarle mucha atención. Obviamente que los fundamentos en cuanto a la técnica individual, ofensiva y defensiva, son muy importantes, ¿sí? Y en ese aspecto yo creo que es el aspecto donde más se trabaja, ¿sí? A la hora de formar o de desarrollar un chico, ¿sí? Después hablo de preparación física general, que es la que hacemos o la que hace el preparador físico cuando trabaja con todo el plantel, con todo el equipo, ¿sí? Algún trabajo específico, no específico de equipo, algún trabajo a mediano y largo plazo que quiera que el equipo pueda lograr, trabajos generalizados, microciclo, macrociclo, bueno, todo lo que hablan los profes de educación física, que a veces es difícil para los entrenadores, ¿sí? Que no tenemos una formación académica en cuanto a la preparación física, pero que con el tiempo hemos ido aprendiendo y hemos ido entrenando, ¿sí? Entendiendo. Entonces, cuando yo hablo de preparación física general, es lo que desarrolla el preparador físico con el equipo. Y cuando hablo de preparación física personal, es algo que a medida que se ha ido, si voy para atrás, ha ido progresando y ha ido siendo mucho más específico de cada jugador. En mi época entrenábamos todo lo mismo, el pivot entrenaba lo mismo que el base, ¿sí? Cuando sabemos que el base hace 5 canchas y el pivot por ahí hace 2, ¿sí? Porque la dinámica y la intensidad en el juego es totalmente distinta, cosa que hoy cada vez es más pareja, porque se entrena de manera distinta, porque se entrena más personalizada, porque tenemos otros medios para poder entrenar a un jugador en desarrollo. Hoy aquellos chicos que están en equipo de Liga Nacional, ¿sí? Y que participan del entrenamiento de Liga Nacional, ya trabajan con Catapult, ¿sí? Y trabajan con el GPS puesto, ¿sí? Entonces, en la transición a llegar el día de mañana a ser un jugador consagrado como jugador profesional, los entrenadores que lo reciban y el preparador físico que lo reciba, tiene de una manera mucho más específica la capacidad física del jugador. Porque el Catapult, si yo creo que todos saben, ¿no? Me parece que, bueno, aquellos que no saben, es un sistema de GPS que usan los equipos de Liga Nacional, se ponen un chalequito como el que usan las mujeres, o un top como el que usan las mujeres, se pone el GPS en un bolsillito que tiene debajo de la nuca, y ese GPS marca cada movimiento, ¿sí? Cada movimiento explosivo, cada salto, cada lateralidad, cada desplazamiento, entre otras tantas cosas, que después se traslada a un programa que tiene la computadora y eso te va dando, ¿sí? Las capacidades que tiene cada uno de los jugadores. En este caso, en los chicos que están en transición, es de muchísima utilidad para poder entrenar, ¿sí? Desde la parte física unida a la parte deportiva, porque me parece que se pueden y deben trabajarse las dos cosas igual para poder desarrollar al chico, ¿sí? En esa etapa de transición y en esa etapa de desarrollo que tiene.
Yo lo que le digo, Raúl, si alguno quiere parar y preguntarme, no hay ningún problema. Yo sigo hablando y si alguno abre el micrófono y quiere consultar o decirme algo, no hay ningún tipo de problema. Perfecto, ¿Sí? Marce. Estaré atento también al chat por si alguien escribe algo. Dale. Pero bueno, en los aspectos deportivos, me parece que esos 4 puntos para mí, ¿sí? Puede ser que para algunos de ustedes haya mucho más y que a mí se me haya omitido y lo cual lo acepto y totalmente es debatible, pero estos 4 puntos para mí son muy importantes a la hora de tener que considerar desarrollar un jugador que está en la etapa de transición al básquet profesional. ¿Sí? Y ahora vienen los aspectos extradeportivos, que hoy los entrenadores que trabajamos con, o que hemos estado en equipos de liga, y los que están, y los que trabajan con chicos de 14, 15, 16 años, 17, es una lucha permanente, porque mirá vos, yo casualmente ayer leía o escuché una nota que le hacen al Gordo Vecchio, donde decía de que hoy es muy difícil lograr un compromiso de los chicos adolescentes referido al compromiso del trabajo, ¿sí? A trabajar duro, a comprometerse, a tener una disciplina. Y bueno, y es parte para mí de los aspectos extradeportivos que hay que tener a la hora de estar desarrollando, ¿sí? Un jugador que está en una etapa de transición a ser un jugador de básquet profesional. Y cuando hablo de cuidado fuera del horario de entrenamiento, hoy tenemos una gran lucha con todo lo que es redes sociales, con todo lo que es PlayStation, con todo lo que es, que eso hace de que, ¿sí? El chico tal vez le dedique demasiado tiempo a eso en horarios donde lo tendría que estar utilizando para descansar y para prepararse, para entrenar mejor, para poder estar mejor preparado, para poder ir y desarrollar la parte deportiva, ¿sí? De la mejor manera, estar al 100% del tiempo, ¿sí? Y cuando vos tenés chicos de que están hasta las 2, 3 de la mañana, o con el telefonito, o con la PlayStation, es algo que lo cual hoy los entrenadores tienen que luchar permanentemente. Porque no te dicen, no, mirá, estuve estudiando hasta las 2 de la mañana. ¿Sí? Te dicen, no, me colgué con la Play, o me colgué con el WhatsApp, o me colgué con el Facebook, o con la Instagram, y bueno, y eso es muy difícil de poder controlar para los entrenadores, sobre todo en una etapa de transición, ¿sí? Es muy difícil, es muy difícil. Lo otro que hay que considerar es la alimentación. De un tiempo a esta parte, un poco se ha concientizado un poco más a los chicos de que se tienen que alimentar mejor, de que tienen que cuidar ese aspecto porque es muy importante para poder tener la energía suficiente para poder ir a entrenar y entrenar de la mejor manera. Dejar de lado la pancho, la hamburguesa, que tiene también que ver con una cuestión de estructura familiar, ¿no? Porque a veces los padres, los dos trabajan, no tienen el tiempo de cocinar o no tienen el tiempo, o el chico tal vez en los lugares donde es reclutado, que generalmente hoy eso ha ido mejorando, pero a veces no tiene la comida que debería tener bajo el régimen de una nutricionista, donde lo trate al chico y donde le diga, mirá, qué es lo que te gusta, qué es lo que tenés que comer, en base a lo que el chico le gusta comer, entonces el chico está contento, le dedica esfuerzo, le dedica disciplina a la alimentación y no se sale de lo que realmente le hace bien, que es estar bien alimentado para después poder entrenar mejor. ¿Sí? Con el tiempo creo yo que ha ido cambiando, pero hubo una etapa donde era todo pancho, pizza y hamburguesa. ¿Sí? Entonces,
sinceramente, en eso creo que los entrenadores y los clubes, sé que a veces no es posible por una cuestión económica, pero deberían tener una nutricionista o un nutricionista donde a los chicos que tienen reclutados o a los chicos que participan o que están en etapa de desarrollo, en una transición para ser jugadores profesionales, puedan aconsejarlos de qué manera tienen que alimentarse, ¿sí? Después los otros aspectos deportivos tienen que ver con los valores, ¿sí? o con la educación, ¿no? En cuanto a la relación con el técnico, ¿sí? En cuanto a la relación con el compañero, con el jugador. Creo que el respeto, ¿sí? En cuanto a lo que le dice el entrenador, en lo que pueda compartir con los compañeros, es muy importante para que tenga esa disciplina que tiene que tener a la hora después de llegar a ser un jugador de básquet profesional. Muchas veces, que esto lo ligo con el punto 4, ¿sí? Muchas veces tiene que ver, ¿sí? Tienen que ver los padres, ¿sí? Tienen que ver los agentes y tiene que ver la prensa también, para que este tipo de educación o de disciplina que el chico tiene que tener a la hora de... Bien, continuamos, Marce. Bueno, te decía que, o les decía, que a la hora cuando hablamos de la relación del técnico, jugador, compañero, yo involucro también el punto 4, que tienen que ver los padres, ¿sí? Que tienen que ver los agentes y que tienen que ver la prensa. Porque, bueno, muchas veces ha sucedido en una etapa de transición, cuando el chico se ve que tiene talento, cuando el chico se ve que juega bien, eh, los padres creen que son los entrenadores y muchas veces ha pasado de que el mensaje al chico cuando llega a la casa es totalmente distinto del que le ofrece el entrenador que tiene en turno. Y en una etapa de desarrollo, cuando el chico está creciendo y está desarrollándose, pensando de que el día de mañana puede ser un jugador de básquet profesional, me parece de que es un gran problema con el cual que no ayuda a que el chico pueda desarrollarse en un ámbito normal. A mí me ha tocado ser padre de un adolescente jugador siendo jugador y siendo entrenador. Y realmente no lo pongo como un ejemplo con falsa modestia, pero traté de meterme lo menos posible y traté de meterme cuando él me lo preguntaba. Porque cuando yo quería corregirle o decirle algo, obviamente que no era contra lo que le decía el entrenador, sino alguna cuestión en particular, terminaba discutiendo mal porque, sinceramente, y hablando mal y pronto, le rompía las pelotas. Entonces terminaba peleándome y entonces dije, bueno, un día dije, lo voy a dejar, que escuche a su entrenador, que trabaje duro, que haga lo que tiene que hacer, ¿sí? En eso sí lo voy a orientar porque tenía la experiencia de haber sido jugador y de haber pasado antes por procesos como los que tuvo él. Y cuando necesite algo y me quiera preguntar, acá voy a estar. Y me parece que esa es la mejor manera de poder llevar adelante, como padre de un jugador que puede llegar el día de mañana a ser jugador profesional, el desarrollo de tu hijo y el desarrollo de tu hijo jugador, ¿sí? Después están los agentes, ¿sí? Que los agentes a veces, ¿sí? No digo siempre y no todos, sinceramente confunden también, porque le venden un futuro que a veces el chico cree que ya lo tiene en la mano y eso que le venden hace de que el chico crea que ya está, que ya llegó, que ya va a ser un crack, y con 17, 18 años todavía tiene muchísimo por aprender y muchísimo por desarrollar. Uno no deja de aprender nunca, jamás, ni como jugador,
ni como entrenador, ni como persona, ¿sí? Ni como persona. Y lo otro es la prensa, ¿viste? Que cuando sale, ¿viste? El chico Sustovich, que pobre chico hizo 70 puntos, no 13, y ya, ¿viste? Lo condenaron, bueno, y lo endiosaron, y ese chico con 13 años vivió cosas que realmente no debería haber vivido, y muchas veces la prensa no ayuda en endiosar o en publicar cosas que a los chicos no les hace bien. Creo que hay que ser muy metódico, hay que ser muy centrado a la hora de tener que opinar, ¿sí? A la hora de tener que opinar. Todas estas cosas hacen de que en el desarrollo y en la transición de un chico hay que ser muy considerado, hay que estar muy atentos, porque van a ser cosas que lo van a marcar para el día de mañana, ¿sí? Para el día de mañana. Y después, obviamente, darle muchísimo valor a las capacidades humanas, ¿no? A los valores que los entrenadores, ¿sí? Siempre tratamos de transmitir y que los chicos puedan absorber y traigan de su casa. Yo creo que eso es muy importante para primero crear y ayudar a crear buenas personas que el día de mañana van a ser buenos jugadores profesionales. ¿Sí? Si vos creas buenas personas y esos chicos entienden el mensaje de que para ser buen jugador, primero hay que ser buena persona y hay que ser disciplinado y hay que tener muchos de estos aspectos que yo estoy tratando de, o que para mí son importantes, me parece que la cosa se encamina desde un principio y después va a ser muy difícil que el chico no lo tenga cuando llega a ser un jugador profesional. ¿Sí? Ahora, la pregunta mía, ¿sí? Es la siguiente. A los chicos, yo le hago esta pregunta, porque todo muy lindo esto que yo expliqué, todo muy lindo, se puede. Ahora, ¿están dispuestos a hacer el esfuerzo y tener la voluntad necesaria para llegar a ser profesionales? Esa es mi pregunta, esa es la pregunta que yo le hago a los chicos, porque después en el power que sigue, ¿sí? Yo creo que a través de esta pregunta hay que saber ciertas cosas que están relacionadas directamente con la adolescencia, con un jugador profesional, y que hacen de que los chicos lo tengan que saber, que lo tengan que saber. ¿Sí? Y entonces, después de esta pregunta, yo lo que les transmito es que, qué es lo que hay que saber. Que a veces no todo es divertido, ¿sí? No todo es divertido, pero sí hay que hacerlo divertido. Cuando vos amás algo o sos un apasionado de lo que es lo que elegiste como deporte, en este caso el básquet, puede ser en cualquier deporte, ¿sí? Hay aspectos que no son divertidos. Yo creo que a ustedes les ha pasado, y yo en los campus que he hecho se lo pregunto, chicos, les digo, levanten la mano a quién, ¿cuántos son los que lo divierte? ¿A cuánto de ustedes lo divierte defender? Por ejemplo. Y no son muchos los que levantan la mano. Ahora, si yo digo, ¿cuántos de ustedes son los que les gustan hacer puntos? ¿Cuántos son los que les gustan atacar? Yo te puedo asegurar de que hay muchos, ¿sí? De que hay muchos. Entonces, me parece de que hay ciertos aspectos dentro del básquet, y sobre todo en la adolescencia, ¿sí? Que a los chicos no les resulta divertido. Entonces tenemos que, como entrenadores, ¿sí? Tratar de hacérselo divertido para que ellos lo puedan entrenar desde su óptica, ¿sí? Ellos tienen que saber que, bueno, hay responsabilidades personales y colectivas, hay responsabilidades que uno adquiere cuando integra, ¿sí? un equipo de reclutados o un plantel, ¿sí? Hoy tenemos la Liga de Desarrollo acá en Argentina y saben de que las responsabilidades a la hora de entrenar, de poder
cumplir con las reglas que impone el equipo, con la disciplina para entrenar, con todo lo que tiene que ver con el equipo, tiene mucho que ver las responsabilidades individuales y las colectivas, ¿sí? Entonces eso lo tienen, y eso hay que cumplirlo, porque es parte de lo que lo va a formar el día de mañana cuando sean jugadores profesionales. Lo otro es que a veces hay que resignar cosas que te gustan, o no, o tal vez cosas que no te gustan, si son ordenados y organizados. Hay que resignar. Por ejemplo, hoy, a los 15, 14, 15 años, los chicos ya salen de joda. Van a un boliche, y hay que luchar contra eso también. Hay que luchar. Entonces, a mí me pasaba de que yo tenía, a mí, y hay muchos compañeros y hay muchos jugadores que yo tenía un cumpleaños, o tenía una fiesta de 15, o tenía que mis amigos que por ahí no tenían muy claro que iban a jugar al básquet o no, y un viernes a la noche salían de joda cuando al otro día había que jugar. Bueno, eso, ¿sí? A veces hay que resignarlo, porque si vos querés ser jugador de básquet, hay cosas que no son compatibles, y hay que saber cuándo hacerlas. Hay que saber cuándo se puede hacer y cuándo no, ¿sí? Y creo que tiene que ver mucho eso, en la formación y en la transición tiene que ver mucho. Hoy los chicos cada vez van sabiéndolo más, hay entrenadores que, la mayoría de los entrenadores ya están muy encima, por lo tanto los chicos se cuidan, pero me parece que son cosas de que muchas veces hay cosas que te gustan hacer y que a veces las tenés que resignar, ¿sí? Y si no las resignas, al menos trata de ser ordenado para poder hacerlas, ¿sí? Y poder prepararte para ser un buen jugador de básquet con mucha disciplina. Hay que dedicarle tiempo extra, esto no es nada que no sepan ustedes, pero hay muchos chicos que no lo entienden, de decir, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo extra le dedicás? ¿Y en qué momento? Porque vos, a veces en una etapa de desarrollo los clubes están saturados y no tienen horarios, entonces no se puede ir antes, no se puede quedar después. Bueno, hay que buscar el horario para dedicarle el tiempo extra, ¿sí? Es fundamental dedicarle el tiempo extra a ganar 30 minutos antes, ganar 30 minutos después para poder ser mejor en lo que no sos tan bueno, ¿sí? Me parece que eso es clave, y ellos lo tienen que saber en una etapa de transición. Que hay que superar los umbrales de dolor y de cansancio. Muchas veces, hoy no voy porque estoy cansado. Lo han escuchado 1.000.000 de veces. No, me duele el dedo gordo, o me duele la rodilla, o me duele, y sí, estás entrenando, estás trabajando, elegiste un deporte de contacto, necesitas preparar tu cuerpo para que puedas llevar adelante lo mejor que puedas el deporte que elegiste, y seguramente en algún momento vas a tener dolor y en algún momento vas a tener cansancio. Hay que superar eso y hay que ir a entrenar igual. A no ser que venga con una carga extremadamente grande y lo hable con el preparador físico, con el entrenador, y bueno, eso tenga que darle un cierto descanso o un periodo donde el chico no tenga un trabajo diferenciado. Pero si no, muchas veces ha pasado, y me ha pasado, y lo he visto, no, y me duele el codo, o me duele la uña, o me duele y no, ¿por qué no viniste a entrenar? Y por eso, pero no me parece que sea un motivo, ¿sí? No me parece que sea un motivo. A ver, y en esto yo siempre digo, y les cuento, que hay una frase que dijo una vez un ex compañero mío, que después fue directivo de un club, y en una charla con el equipo profesional, porque había problemas de pago y qué sé yo, le dijo,
chicos, no se olviden que yo antes de ser policía, ¿sí? Fui ladrón, yo estuve del lado de ustedes. Entonces yo lo que le transmito a los chicos, le digo, chicos, no me cuenten a mí cosas que yo ya las viví, yo ya estuve del lado de ustedes, yo ya las pasé, ¿sí? Por lo tanto, yo sé cuándo puede haber dolor, cuándo tienen que descansar, cuándo no tienen que descansar, por lo tanto, no me pongan excusas, porque yo ya eso lo viví, ya lo pasé. Entonces, me parece que tienen que aprender esas cosas. Obviamente que hay que ser perseverante y tenaz para lograr los objetivos, eso está de más, ¿sí? No está de más, eso es obvio que tiene que ser así, ¿sí? Que hay que saber escuchar, no oír, especialmente las cosas que no nos gusta que nos digan. Y esto se lo traslado siempre a los jugadores profesionales también. Cuando uno escucha, no hay una gran diferencia entre escuchar y oír, ¿sí? Cuando uno escucha, entiende lo que le están diciendo, ¿sí? Entiende lo que le están diciendo, y lo asimila y trata de no repetir el error. Y cuando uno oye, le entra por un oído y le sale por el otro, y las cosas siguen siendo de la misma manera, y lo que uno le está diciendo, que es para bien del chico y es para el bien del desarrollo del jugador, no sirve de nada. Y muchas veces al jugador y al chico no le gusta que le digan cosas que no quiere oír, sobre todo cuando está haciendo algo mal. O sea, si yo no corrijo, si yo no le digo lo que está haciendo mal, no estoy ayudando al desarrollo. Por lo tanto, no se tiene que fastidiar, tiene que entender de lo que el entrenador le está diciendo, ¿sí? De lo que el entrenador le está diciendo, lo que es para que el desarrollo sea mejor, para que él pueda mejorar las falencias que tiene, para que su juego sea cada vez mejor, sea más pulido, ¿sí? Y entonces, si a vos no te gusta que te digan que picás la pelota con el codo, con la mano izquierda, evidentemente no estás aceptando que te quieran ayudar. Por lo tanto, si vos no aceptás que te quieren ayudar, obviamente no vas a ser mejor de lo que sos. Vas a seguir estando en el lugar en el que estás, ¿sí? Y obviamente que hay que tener disciplina para todo, ¿sí? Para un poco también tiene que ver con las responsabilidades, disciplina táctica para el juego, disciplina para entrenar, disciplina para los horarios, disciplina para aprender lo que te están enseñando. Me parece que todo eso es muy, muy importante, ¿sí? Hay perdón, me salté una. Y a la hora del entrenamiento no hay resignación, ¿sí? Porque la resignación lleva a la frustración. A un chico que se resigna, después se frustra, ¿sí? Y solo con trabajo y perseverancia se puede lograr el objetivo. Yo uso esta frase, ¿sí? O que la escribió Jacob Riis, no tiene absolutamente nada que ver con el básquet, porque es un fotógrafo y periodista danés que después se radicó allá por los años 80, 1880, en los Estados Unidos, y tiene esta frase que para mí es totalmente aplicable al proceso de un chico, ¿sí? Y de un grande también, en una transición al básquet profesional. Dice, cuando nada parece ayudar, voy donde el cantero habla de jardinero, se refiere, ¿sí? Y lo miro martillar su roca, ¿sí? Es como que una persona esté martillando una roca grande porque la quiere romper, dice. Y le da 100 veces y la roca no se rompe. Entonces, en el 101 le pega y se rompe. Y lo que él explica es que la roca no se rompe por el 101, sino que se rompe por los otros 100 golpes que le dio antes, ¿sí? El 101 fue el que determinó que se rompiera, pero los otros 100 golpes fueron los que ayudaron a que se rompa.
a que esa piedra se rompa. Por lo tanto, yo esto trasladándolo a la actividad, lo que digo es que si vos no le dedicás el tiempo y el esfuerzo, y si hay algo que vos tenés que hacerlo 100 veces para que la 101 te haga bien, seguí haciéndolo. Seguí martillando, seguí entrenando, seguí perseverando, ¿sí? No te resignes, no te frustres, porque eso va a ser lo que a vos te va a hacer mejor. ¿Sí? Vas a hacerlo 100 veces y quizás las 100 veces te salga mal. En la 101 te va a salir bien, y a partir de la 101 en adelante lo vas a ir perfeccionando y lo vas a ir haciendo bien. Me parece que es muy aplicable para un chico que está en una etapa de transición y para un grande también, ¿no? Porque a veces los grandes tienen que seguir trabajando de la misma manera, ¿sí? Tratando de pensar de que todavía tienen mucho por mejorar, ¿sí? Y que siempre hay tiempo de aprender. Esto seguramente lo han visto, me parece que son 10 aspectos que no requieren talento y que un chico lo debe saber en una etapa de transición, seguramente mucho más, ¿sí? Son 10 puntos que no tienen talento, sino que tienen que ver con la persona, ¿sí? y con el compromiso que tiene ese chico a la hora de afrontar la etapa de transición, ¿sí? Y yo mucho me centro en el lenguaje corporal, en el 4, ¿sí? A ustedes seguramente le ha pasado de que salen a entrenar a un equipo junior y se encuentran de que por ahí los chicos están sentados en el banco, porque copian de los jugadores profesionales que salen del vestuario, a veces, ¿sí? No todos, salen del vestuario que están hablando, y van y se sientan en el banco para seguir hablando en vez de ponerse a tirar al aro, en vez de ponerse a hacer fundamentos. Entonces, eso es un lenguaje corporal que al entrenador le da ciertas pautas, ¿sí? No es lo mismo salir a la cancha a entrenar al equipo y ver que los 10 jugadores están tirando al aro o están haciendo manejo del balón, dribbling o pases, o elongando o haciendo cosas, preparándose para el entrenamiento, que encontrarse con chicos o jugadores que estén sentados en el banco. Los llamás y se levantan y van caminando y tardan media hora para llegar hasta que vos los llamás. Ese lenguaje corporal demuestra permanentemente cuál es la actitud y si realmente tienen ganas o no, ¿no? Y eso a mí, como entrenador, me pone los pelos de punta. Sinceramente, me saca de quicio y me pone muy mal. De los chicos, ¿sí? Y de los grandes, ¿sí? De los chicos y de los grandes. Uno, porque con 15, 16 años le tiene que sobrar la energía, y los grandes porque son jugadores profesionales y tienen que estar siempre con la actitud puesta, de manera, y el lenguaje corporal tiene que ser el mejor siempre, porque si no es muy difícil poder trabajar en un ámbito con un lenguaje corporal malo, ¿sí? Yo les paso esto, ¿sí? Ahí puse en rojo diferentes ciudades, diferentes logros, ¿sí? Misma pasión. Yo esto lo pongo porque todos estos jugadores, el último de abajo lo pongo porque soy un papá baboso y orgulloso, ¿sí? Así que respétenmelo. Creo que no tiene nada que ver con el resto, pero bueno, lo que él logró, al menos para mí, ha sido mucho y sinceramente me siento muy orgulloso y lo pongo ahí porque soy el papá y listo. Y estoy hablando. Pero bueno, a lo que voy es a esto. Todos sabemos que el Chapu es de Galvez, un pueblito chiquitito, el Puma de Bahía, el Facundo, ¿sí? Es de Córdoba, el Tortu es de Colonia Dora, ¿sí? De Santiago del Estero, Luis es de Capital, Fabricio es de Las Varillas, de Córdoba, Manu de Bahía, el Colo es de Castelli, ahí en el Chaco, ¿sí? Pepe de Bahía, de Río Tercero Pablo, y Nico, mi hijo, es
es bahiense por nacimiento, pero se crió en un club muy chiquito de la provincia del Chubut que se llama Náutico Radatile, un pueblito que está al sur de Comodoro Rivadavia, y de ahí hizo su salto, más allá de haber pasado por Hindú, ahí en el Chaco, en su etapa de juvenil con Jorge, que lo vi por ahí, estaba Jorgito, el cual estoy enormemente agradecido siempre, y Nico lo recuerda con muchísimo afecto, de su paso ahí por Hindú, su primera experiencia en un equipo profesional, y bueno, Jorge le dio esa posibilidad. Y todos salieron de diferentes lugares, y todos han tenido logros distintos, y todos han pasado por etapas de transición de manera distintas, ¿sí? Pero tengo totalmente la certeza de que todos han tenido mucho de lo que yo hablé antes, ¿sí? Mucho, en cuanto al régimen de disciplina y en a todo lo que han tenido que pasar. Algunos se fueron muy jóvenes a Europa, otros se fueron muy jóvenes a Estados Unidos, el caso de Pepe, pero todos de diferentes maneras llegaron a tener diferentes tipos de logros, pasando por una etapa de transición de manera distinta, pero teniendo todo lo que yo hablé antes. No hay secretos en esto. En el único lugar, ¿sí?, donde la palabra éxito está antes que trabajo, esto ya ustedes lo saben, es en el diccionario, ¿sí? Es en el único lugar. Por lo tanto, si nosotros inculcamos a los chicos en etapa de transición de que tienen que trabajar, le inculcamos los valores, ¿sí?, a la hora de que cuando lleguen a ser jugadores profesionales, seguramente el entrenador que los reciba va a tener muchísimos menos problemas y va a poder tener chicos con muchísima ambición y con muchísimo talento que puedan ayudar al equipo a ser mejor. De eso no tengo ningún tipo de duda. Y por último, pongo esto: soñar con logros es lindo, y sí, obviamente que es lindo, mejor es obtenerlos, ¿sí? No hay secretos en esto, solo es posible con trabajo, esfuerzo y dedicación. Muchas veces, hoy en este mundo que vivimos tecnológico y donde ya cada uno de los chicos a los 10 años, como mi nieto que tiene 10 años, ¿sí?, ya sabe, conoce los jugadores de la NBA, sabe quién es Ginobili, conoce quién es LeBron, conoce todo. Creen por ahí muchas veces de que esos jugadores que están en la cúspide y que han logrado muchísimas cosas, son un simple privilegiados por la varita mágica de Dios, y que no le han dedicado tiempo al entrenamiento, al esfuerzo, al trabajo. Todo lo contrario, han sido talentosos y han trabajado el doble para poder lograr lo que han logrado, ¿sí? Por lo tanto, se puede soñar con logros, ¿sí? Obtenerlos es muy lindo, pero sin trabajo, sin esfuerzo y sin dedicación, sobre todo en la etapa de formación y de transición a llegar a ser profesional, cosa que después la tienen, es muy difícil. Así que, bueno, un poco esta es mi forma de ver cómo es un proceso de transición, y obviamente pueden compartir o no. Yo creo que esto es muy simple, pero me parece que es lo que trato de transmitirle a cada uno de los chicos que me ha tocado compartir equipo de liga, o que me ha tocado compartir campus de los que he hecho, ¿sí? Raúl, de mi parte esto es todo, ¿no? En cuanto a esto, después si quieren charlamos, si quieren hablamos, si quieren hablar de cualquier otra cosa, eso manejalo vos como... Perfecto, Marce. Como te parezca. Vamos a hacer esto, Marce, dejamos de compartir para verle las caras a los chicos, porque tenés muchos amigos acá en la sala que seguro te van a querer. Mariano Marcos, esa caripela es difícil de olvidar. Hay mucha gente acá que seguro te va a querer. Bueno, chicos, si me hacen señas, si me preguntan, si quieren escribir. ¿Cómo lo quiero a ese bocón? Otro que me ganaba siempre a la Play. Y el maricón de su hijo también,
tenía 8 años, Juan, y cuando estuvimos ahí en Charata, y nos juntábamos a jugar a la Play con el pelado solo y me cagaban a goles, yo era horrible. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Hola, Marce. Mirá, Andresito, qué lindo que estás. Ni se debe acordar de mí, pero bueno. Tengo una anécdota esa con Marce. ¿Cómo anda ahí? Contala. Vos sabés Bien. que se copa Marce jugando a la Play y a los 3 o 4 días sacó una ampolla en el pulgar de tanto darle al regalógico. Así que andaba ampollado. Esa es una. Y la otra, estábamos los dos jugando con Juan, y creo, los tres jugando ahí a full a la Play, y golpean la puerta de mi casa y uno dice, y una chica viene, una nenita, dice, hola, ¿está Juan? Y yo le digo, ¿qué Juan? Acá no vive ningún Juan, le digo. Ah, bueno, la nena se va. Yo me voy a sentar otra vez a jugar a la Play y me dice Marce, boludo, ¿y tu hijo? Y mi hijo es Juani. Juan, boludo, Juan Ignacio. Le digo, le salí a correr a la nena para decirle a Juan y no casi. Muy bien, gracias, Marvel. Che, mientras van pensando, Marcelo, viste que hoy, bueno, hace mucho tiempo que se estila en los clubes de la República Argentina el tema del reclutamiento. Es muy viejo este tema y hoy en día muchos reclutan independiente de las posibilidades económicas que tengan y se van adaptando a lo que le pueden ofrecer el pibe. Pero he escuchado muchas veces decir, y quiero preguntarte qué pensás de esta frase que dice que la transición al profesionalismo no solo es tarea de los clubes que juegan ligas profesionales. A ver, desactivaste el micrófono, Marce, fíjate. A ver. Ahora sí. A ver, ¿me escuchan? Ahora sí, te escuchamos, perfecto. Estoy de acuerdo, Raúl, estoy de acuerdo, porque, a ver, los clubes de Liga Nacional y los clubes que tienen planteles profesionales se nutren de esos clubes que tienen esos chicos. Muchas veces ha pasado, me vino a visitar ella, muchas veces ha pasado de que, y pasa así, hay un chico, ¿cómo llegó Nico a Jorge Caballero? Y Nico no estaba en un equipo de Liga Nacional, no estaba ni siquiera en un equipo de los más conocidos. Y bueno, a ver, el Tigre Aguilar lo llevó a Cañada Gómez, lo hizo entrenar con Hugo Sconochini un tiempo y se lo recomendaron a Jorge y Jorge tuvo la valentía de llevarlo. Y como eso hay muchos casos. Yo creo que no es solamente, ¿sí?, el equipo de liga el que tiene que llevar adelante un proceso de transición al profesional. Muy por el contrario, muchos chicos, ¿sí?, salen de clubes que no están en competencias profesionales. Por lo tanto, es muy importante el desarrollo y el mensaje que le dan a aquellos entrenadores que trabajan con esos chicos. A ver, Juani fue del Dorado y bueno, y se fue para Peñarol. Bueno, ¿entendés? Llegó con 14, 15 años. ¿Cuánto tenía Mariano Juani cuando llegó? Esa edad. 15. Bueno, y así han llegado Francisco Cafaro, ¿cómo llega? O los Cafaro, del Trébol. Y del Trébol no tiene básquet profesional, y juega en la Asociativa de Santa Fe. Y bueno, y Roberto debe tener 2 millones de casos de chicos que han llegado a ser profesionales que no han salido de equipos que tienen básquet profesional, que han salido de otros clubes. Y a mí me parece que si nosotros como país, ¿sí?, y a través del método CAP creo que tenemos muchas cosas para poder mejorar, ¿sí?, y debemos darle importancia a eso, ¿sí? Si nosotros como país entendemos de que el club de barrio puede ser formador de un chico en transición al básquet profesional y logramos entender eso, es maravilloso. Muchas veces yo discutía con el Cabezón Uranga, ¿sí?, de que a veces a un chico con 14, 15 años, muchas veces es mejor dejarlo en el lugar donde está y entrenarlo pensando que el día de mañana puede ser profesional,
porque va a estar en su ámbito con su familia, porque va, qué sé yo, el caso de Francisco Cafaro ahí en el Trébol, tenía 14, 15 años, jugaba en la primera, y lo mataban a trompadas, y el pibe tiene una personalidad y un carácter, que eso se fue forjando, más allá de lo propio que él tiene, porque ya a los 14, 15 años, Sandrín lo ponía a jugar y le daban de todos los costados, y él se fue forjando en eso. Y lo mismo le pasó a Nicolás. A mi hijo le pasó, hablo de eso no por baboso, sino porque es un ejemplo claro. Él jugaba la Liga Patagónica con todos tipos, mayores, con 16 años, que le pegaban de todos los costados, tal vez el nivel no era el mejor, pero él fue forjándose y fue madurando en un ambiente donde lo fue ayudando. Después, obviamente, le fue dedicando tiempo a la técnica individual, después pegó un salto de calidad en cuanto a la competencia, Jorge lo ayudó mucho a ir forjándose, ¿sí? En esa etapa de transición, y después se fue a Italia, y en Italia ya llegó con un año de básquet profesional, y después se fue construyendo su propia carrera. Pero yo creo de que si entendemos los entrenadores que no estamos en el Liga, o que no están en Liga Nacional, que somos formadores de chicos que están en transición y que el día de mañana pueden ser jugadores de Liga Nacional, me parece que estamos dando un paso grande como país y como entrenador, ¿no? Perfecto, gracias Marcia. Le voy a habilitar el micrófono a Gabriel Fesia, que quiere hacerte un análisis y una pregunta. Gabriel fue nuestro último disertante en este ciclo de charla. Gaby, ¿me escuchas? Oh, hola, buen día a todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Marcelo te está escuchando. ¿Qué tal? Bueno, Marcelo, primero felicitarte por la exposición, saludar a todos los que están. Ahí veo que hay varios colegas y algunos que han jugado antes que yo, como Claudio Solver. Y la pregunta era básicamente si consultarles a ustedes, que son los que están en la transición entre ser un jugador de torneo local a ser un jugador de una proyección de Liga Nacional, ¿qué influencia tienen en la maduración de ese jugador los posibles contratiempos que va teniendo a lo largo de su carrera, sean entendido como una lesión, por mínima que sea, el traslado de una ciudad a otra para tener que adaptarse a un nuevo club y sea una nueva escuela o una nueva ciudad, el adaptarse a su vez al nivel competitivo, si vos considerás que eso permite mejorar la maduración de ese jugador o no. Yo creo de que en ciertos aspectos sí, en ciertos aspectos sí. Mucho tiene que ver en la formación en la casa, ¿sí? De cómo el chico está criado y cómo el chico es tratado en su casa, porque bueno, hay muchos casos, Gaby, que han sido reclutados y no se han adaptado y se han querido volver a su casa. Hay muchos casos. Entonces, muchas veces me parece que hay que tener el conocimiento, los padres y los entrenadores, ¿sí? de cuál es el ambiente familiar en el cual el chico se maneja, ¿sí? Y a partir de ahí saber si el chico puede ser reclutado o no, porque a veces extraña su casa. Dale, Gaby, te decía que yo creo que tiene mucho que ver la familia, tiene que ver mucho la personalidad del chico y bueno, obviamente tiene que tener muy en claro, ¿sí? que quiere ser jugador de básquet a la hora de reclutar. ¿Sí? El chico tiene que tener muy en claro de cuál es la ambición. Sí, a veces con 15, 16 años no lo tienen muy en claro. Sí, entonces, cuando tienen una ilusión de querer ser jugadores profesionales, pero se mudan a una ciudad totalmente distinta, pasan de una ciudad chiquita a una ciudad grande y no se adaptan, no se acostumbran, y eso puede ser un impedimento, pero a ver, ha habido muchos casos que se han vuelto y ha habido muchos casos de que el chico ha madurado, ha crecido, porque a su vez tiene que ser su propio padre, ¿no?
más allá que puedan tener un tutor, ¿sí? Más allá que puedan tener algún tutor o alguna persona que se encargue para las cosas, la responsabilidad en el estudio, la responsabilidad en el manejo del día a día, de estar solo, de tener esa disciplina y ese compromiso para poder llevar adelante su nueva vida, ¿sí? A veces no lo resisten. Pero bueno, yo creo que mucho tiene que ver también en la familia saber a dónde manda a su hijo, ¿sí? A dónde vos lo mandás, ¿sí? Averiguar, saber qué estructura tienen. Hoy vos sabés que el chico va a Peñarol y ya sabe que tiene hace 20 años que están reclutando chicos y sabe que tiene una estructura, que en lo deportivo va a entrenar con el Negro Echeverría, que es un asesino y un animal, y que el chico va a salir preparado, y que a su vez va a tener la posibilidad de jugar Liga de Desarrollo, y bueno, todas esas son motivaciones que el chico la sabe, y de hecho de vivir en Mar del Plata tiene sus pros y sus contras, como todo. ¿Sí? Sus pros es que es una ciudad que es hermosa, y sus contras de que una ciudad ser tan grande tiene muchos vicios en los cuales si el chico no está preparado, se puede llegar a desviar y puede salirse del foco por el que fue, que es entrenar y ser jugador de básquet. Entonces, nada, a mí me ha pasado con chicos ahí en Mar del Plata de que, bueno, ha habido algunos casitos y que ha habido que ponerlos en un tate quieto, ¿sí? Decir, bueno, se está equivocando, pero bueno, han sido mínimos, ¿no? Han sido mínimos. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Gaby. No. Bien. Marce, yo anotaba en una de las láminas al inicio que ponías que todo no era fácil, que se tenían que preparar para las dificultades, y escribía, porque no se me olvidaba, y puse, fuiste de la generación de jugadores del sacrificio. Y después cambié la palabra del sacrificio, porque por un término tuyo también, se fuiste de la generación de jugadores de la perseverancia. ¿Qué hubiera pasado con los jugadores de tu generación si hubieran tenido las posibilidades que tienen hoy las nuevas generaciones de jugadores? Sí, a ver el audio, Marce. Ahora sí. Es parte del de soñar lo que te pregunté. ¿Qué hubiera pasado? No, a ver, yo sabía que esa palabra sacrificio que vos hacías, la usaba, y el otro día en una charla que no tiene nada que ver con básquet, hablando con un atleta, uno de los profes me dice, no, para ella no es sacrificio, porque cuando vos haces lo que te gusta no es un sacrificio, ¿entendés? No es un sacrificio, es un placer poder hacerlo, ¿sí? Entonces, si ya es un sacrificio, es complicado porque... Ya no lo disfrutás. Claro, no lo disfrutás y es algo que te cuesta hacerlo. ¿Entendés? Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tenido... no sé, la verdad no lo sé. Creería de que, bueno, hubiera entrenado de la misma manera, hubiera sido perseverante de la misma manera, y tal vez hubiera tenido más, metodologías para poder ser un poco mejor, mejorar mi técnica individual, o para mejorar mi aspecto cognitivo, o para... A ver, hoy tenés mucho más medios para poder enseñar mejor que los que había antes, ¿sí? Entonces me parece que al tener tantos medios, si vos sos un buen receptor de lo que captás, y sos un buen transmisor, que eso es lo otro, ¿sí? Vos podés saber mucho, pero si no sos un buen comunicador y el mensaje es malo, seguramente ese chico no va a captar lo que vos le estás diciendo o de la manera que vos le querés enseñar. Entonces, no va a poder mejorar. A ver, yo creo que hoy la tecnología que hay y todo, el otro día lo veía a mi hijo entrenar la técnica del dribbling con un programa de Steve Nash,
y tocando, y viste, vos decís, bueno, eso es soñado, es el Zoom, ¿entendés? Pero bueno, no me quejo de lo que me dio mi etapa de juvenil, no me quejo absolutamente de nada. Agradezco a mi entrenador de formativa, Carlos de Facesi, que fue quien me enseñó todo lo que sé o lo que fui, y agradezco a cada uno de los entrenadores de los cuales he tenido. Algunos con más afinidad que otros, algunos que me han dejado más cosas que otros, pero bueno, soy agradecido. ¿Qué hubiera sido? No sé, ojalá si tuviera la posibilidad de decirte, no, hubiera sido Stephen Curry, ¿entendés? Porque yo tenía la mano medio cuadrada para tirar 3 puntos, no era mi fuerte, pero bueno, si hubiera tenido por ahí otra metodología, otra forma, capaz que la metía como Curry o como Solver y hubiera tenido más chances, ¿viste? Entonces después cuando me presionaban porque la metía, podía tener más chances para penetrar, que era donde yo me sentía cómodo. Pero bueno, tenía medio, viste, los dedos medio cuadrados, viste, la muñeca medio enyesada, entonces, salvo algún partido que otro, pero bueno, yo creo que hoy todo lo que hay todos los recursos que te brindan, que les brinda la tecnología y a los entrenadores hace que puedan ser mucho más eficientes a la hora de transmitir, sin duda. Perfecto, Marce. ¿Hay alguna pregunta, chico? ¿Alguien quiera aportar? A ver, voy con Tuli. Tuli, el micrófono. Ahí estamos. Ahí estamos, te Bien. escuchamos, Tuli. Bueno, dale. En primer lugar, de felicitarte por tu charla, porque verdaderamente es muy interesante. Esta charla tenían que haber estado padres, dirigentes también, para capacitarse y a la vez conocer. También tendría que haber jugadores, chicos, formativas, porque viene alguien que lo dice con autoridad. Te quiero hacer una pregunta. Yo te seguí en tu carrera como jugador por las revistas. Yo me acuerdo que llegaba acá encestando, cada tanto llegaba, porque San Bernardo en aquella época, a Bahía, imagínate vos, la revista Solo Básquet también, en su época, después del encestando. Y te quiero que me saco una duda, pero te digo con buena leche la pregunta. Yo lo que veía, había una cierta rivalidad. Tu eterno rival fue Marcelo Milanesio, ¿sí o no? Sí, Tuli, obviamente, sí. A ver, a mí o sea, yo tuve la gran fortuna, ¿sí? La gran fortuna de crecer basquetbolísticamente ya como profesional, compitiendo contra Miguel Cortijo y contra Marcelo Milanesio. Yo tuve la gran fortuna, porque ellos, ¿sí?, siendo tremendos jugadores, me obligaban a mí a querer ser mejor para poder estar a la altura de las circunstancias y poder competir contra ellos, ¿sí? Entonces yo soy un agradecido de haber sido contemporáneo, ¿sí?, de Miguel, de Marcelo, y de otros tantos bases que dio nuestra Liga Nacional cuando yo jugaba, como el Lobito Fernández, como el Chueco Jaile, como en su momento por ahí Facundo Zucaschi, el Puma Montecchia, Dani Farabello. Yo he tenido la posibilidad de competir contra Seppo Ginóbili, he tenido la posibilidad de competir contra ellos, y ellos han sido, ¿sí?, el motor por el cual yo quería ser cada día mejor para poder estar a la altura de las circunstancias y competir contra ellos. Obviamente que con Marcelo y con Miguel, Miguel es un poquito más grande, ¿sí?, que yo. Yo estoy en el medio y después viene Marcelo, que es 2 años más chico que yo.
Y obviamente llegó un momento de que yo los veía a ellos y a la hora de jugar para mí eran el demonio. ¿Sí? Le quería comer el hígado y bueno, y me preparaba para eso. Me preparaba para eso. Y ellos se preparaban para competir conmigo de la misma manera, porque lo he hablado un millón de veces con Miguel, he tenido la posibilidad de compartir equipo, él siendo asistente mío en Quimsa el año que ascendimos, ¿sí? Y he estado toda una temporada con él, y era así, y con Marcelo después de mucho tiempo nunca fuimos amigos, ni aún hoy no lo somos amigos, pero sí, cuando éramos rivales no teníamos una buena relación, y hoy con el tiempo, ya cuando uno madura, tenemos una relación buenísima, y lo hemos hablado, y he estado comiendo en la casa de él en Córdoba, y han salido estos temas con pitching en el medio, y bueno, y sinceramente lo hemos hablado, es decir, qué pavote éramos antes, donde uno tenía rivalidad y creía que el otro era un HTP, ¿entendés? Y no pasaba nada, era simplemente rivalidad deportiva. Pero bueno, eso de la maduración te la va dando los años, Claro, ¿sí? Los diferentes puntos de vista te lo va dando los años. Pero yo sinceramente, Tuli, soy un gran agradecido de haber podido crecer compitiendo contra esa clase de jugadores, sin duda. Vos sabés que es una lástima de que el básquet no te esté aprovechando en este momento como entrenador. Una lástima que no estés en cuerpo de la selección de Argentina para seguir trabajando, porque tiene mucho para dar, ¿viste? Y mucha comida para dar. Así que bueno. Pero bueno, hoy más que nada pasa también por una lección de vida. Viste que esta profesión tiene cosas que son muy lindas y otras no tan lindas, y el hecho de dar una vuelta por todos lados solo, ya a esta altura de mi vida no me es satisfactorio. Y tuve esta posibilidad de poder quedarme en mi casa a trabajar acá en la provincia. Estoy como gerente deportivo del ente provincial que maneja el deporte, que se llama Chubut Deportes, es como Córdoba Deportes, es la misma estructura, es una sociedad de economía mixta, y bueno, yo hoy estoy como gerente deportivo, y bueno, me dio esa posibilidad de poder estar acá y trabajar estando en mi casa. Y bueno, nunca me voy a alejar del básquet, porque soy un hombre de básquet, pero bueno, estoy en mi casa, que es lo importante. Bien, gracias, Tuli. Marce, le voy a habilitar el micrófono al señor Jorge Caballero. ¿Puedo? ¿Me autoriza? Quiere decir, no, por supuesto. Quiere decir un bocadillo. Jorge quiere decir un bocadillo. Tirar un bocadillo. Buenas noches para todos. ¿Cómo estás, Marce? ¿Qué haces, Jorgito? Qué gusto verte. Un gusto siempre compartir con vos, y bueno, gracias por tus palabras también con respecto al... Te voy a interrumpir antes que vos tires el bocadillo. Según mi amigo Paquito Álvarez, que es un entrenador de Bahía, que Claudio Solver conoce muy bien, ¿sí? Dice que yo no tengo memoria para nada. Y mucha razón tiene, porque yo muchas cosas no me acuerdo. Pero sí tengo memoria de cosas que son muy importantes para mi familia. Y la ida de mi hijo de mi casa por primera vez al Hindú Club, a trabajar con vos, a saber lo que era un equipo profesional de básquet, lo vamos a estar agradecidos permanentemente, ¿sí? Como lo está Nico y lo estamos todos, ¿sí? Con vos y con el club, obviamente, ¿no? Porque lo han tratado de maravillas. Así que Gracias, nada, ahora tira lo que vos quieras. No, te quería preguntar, en esta elección de alguna manera que hacemos los entrenadores de los chicos con futuro, de los chicos camino al profesionalismo, cuando tenés que elegir, si tenés una disyuntiva de estar entre el carácter y primero el carácter y después el talento, o primero el talento y después el carácter, ¿con cuál te quedás de las dos elecciones? Yo me quedo primero con el carácter y después con el talento, porque, a ver, si el chico tiene talento y no tiene carácter, vos lo vas a perder. Lo vas a perder. Ahora, si el chico tiene carácter, tiene personalidad
y por ahí tiene un poquito menos de talento, ¿sí? Me parece que lo que no tiene de talento lo puede conseguir con trabajo, ¿sí? Y él, con el plus de que tiene personalidad y tiene carácter. Y sabe que ese chico va a estar al 100% siempre. El que tiene talento y vos lo ves flaquear, en algún momento ese chico te va a dejar en el camino. Eso es una apreciación muy personal, ¿eh? No, coincido plenamente. La pueden compartir o no, pero es una apreciación muy personal. Sí, coincido plenamente, te agradezco y pienso que nosotros uno de los claros ejemplos de eso en nuestro básquet fue el Chapu, ¿no? Sin duda. Así que gracias, Marce, gracias. Jorge, me pareció escuchar a Pepa. ¿Será que quiere hacer alguna pregunta? No. Pepa está viendo atentamente, pero me parece que eran de Marcelo los can que estaban ladrando. No, son los míos que estaban enojados porque esta es la hora donde pasan los recolectores de basura y la perra mía los odia. Y entonces escucha el camión y ya se pone como loca. Raúl conoce y sabe que Pepa cuando hay algo de básquet no huele una mosca. Es imposible que esté. Disculpame con Pepa, por favor. Ya robó cámara la loca esta. A Pepa la vi que es negra, ¿no? Negrita ella. Esta salió blanca. Vení. Sí, ya me había silenciado Raúl porque no quería que hable más, pero bueno. Pepa quería hablar. Claro. Pues un gusto estar con todos ustedes. Gracias. Igualmente. Gracias. Esta la llevé 2 cuadras para traérmela a mi casa. La encontré en la calle y me la llevé 2 cuadras. Ahora no la puedo sacar de arriba de la cama. Olvídate. Así que bueno, somos muy perreros. Sí, señor. Che, Marce, ya lo dijiste en algunos de tus comentarios, Argentina ha sido una tierra de muchos bases, de muchos buenos jugadores en esa posición. Y como vos sos palabra autorizada, mi análisis viene muy directo a esto. ¿Cómo ves el futuro de la selección argentina después de Campazzo y la Provítola? En esa posición. No, lo veo muy bien, muy bien. Yo creo que, a ver, hay chicos que tienen mucho talento y que están haciendo una progresión maravillosa. A ver, yo lo vi crecer y no porque esté el padre acá, pero Juani es un talento nato, ¿sí? Leandro Bolmaro puede jugar de 1, de 2, de 3. Hoy estaba viendo un ratito, jugó en el partido de Barcelona y tiene un talento enorme. El hijo de Dani Farabello, lo mismo. Yo creo que y seguramente me estoy olvidando de muchos otros, pero me parece de que tenemos chicos que a futuro van a tomar el legado que nos ha dejado la generación dorada, como lo está tomando hoy Campazzo y la Provítola. Creo que ellos son transmisores. Bueno, está Luca Vildosa también en el medio, ¿no? Que está entre medio de esa camada. Claro. Pero ellos son transmisores de un legado que bueno, nos han dejado a nivel selección esos tremendos monstruos que hemos tenido, ¿no? Perfecto, gracias. Chicos. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, inquietud, solo nos queda, Marce, agradecerte enormemente, a ver si aparece Tuli, agradecerte enormemente por tu tiempo, por vos darnos la posibilidad de disfrutarte y acompañarte. Sabes, para nosotros es un placer siempre poder hablar contigo de básquet cada vez que tenemos la oportunidad. Venimos haciendo esta serie de charlas desde hace ya un buen tiempo. Imagínate que hoy se está cumplimentando con vos la charla número 24 y vamos a seguir. Y ya de paso, como no lo veo a Tuli, voy a anunciar que para el próximo lunes, en la charla número 25, lo tendremos con nosotros Juan Lofrano,
en un tema que le ha querido poner Hablemos de Minibásquet. Así que seguimos para adelante con esto una vez más. Muchísimas gracias, Marce, gracias a todos por acompañarnos y cuídense, saludos a todos. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Danos un cierre, Marce, por favor. No, simplemente agradecerle a ustedes esta posibilidad. Bueno, simplemente aportar lo que me ha dado la vida del básquet, transmitirlo. Espero que les pueda servir. Yo siempre digo lo mismo, si de todas las cosas que dije hay una que te sirvió, el objetivo está cumplido. Así que les agradezco a todos esta posibilidad. Muy lindo poder ver muchas caras conocidas, que hacía mucho que no los veía. Y bueno, a disposición para lo que necesiten, ¿sí? A disposición para lo que necesiten. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, Tuli, gracias, Claudio, por el contacto. Mariano, saludos, Roberto, Gaby, a todos, ¿sí? Jorge, un fuerte abrazo y cuídense, ¿sí? Cuídense que esto recién empieza, dijo uno.